estaba Mándeme. escuchando esto de Tepezalá, y sí pasan muchas cosas. Yo tengo un sobrino que tiene una novia ya pegada para el arroyo, y ahí está su casa. Sí. Entonces me dice, mi hermana me contó, yo vivo aquí en Aguascalientes, Ajá. dice, mira, a Iván lo que le pasó el otro día, que estaba platicando con su novia fuera de su casa, y dice que entonces se pareció un perrito chiquito, y dice, y que, mira, qué bonito perrito, a alguien se le debe haber salido. Entonces, dice, mira, Iván, que dice la muchacha, mira, el perrito, que de repente como que se sacudía, Ajá. y empezaba a crecer, y se sacudía, y otra vez empezaba a crecer, y a crecer, y a crecer, hasta que el perro estaba más grande que mi sobrino mide como 1.80, y que grande, y le brillaban los ojos así rojos, pero feo, y que sí es un perro grandísimo, y les dio miedo y se metieron a la casa, y pasan cosas muy raras ahí en Tepezalá. Ajá. Y ese perro también lo vio una señora ahí pegada a la que es el auditorio en esa calle también, y que pasó lo mismo, chiquito, y de repente como que se sacude y crece, y le verían los ojos rojos, hasta que es un perro más grande que una persona, y lo han visto ya varias personas ahí en Tepezalá en la noche. Sí, pasan muchas cosas ahí en Tepezalá muy feas. Y eso, la verdad, yo no sabía, ¿eh? Hemos ido a Tepezalá y nadie. Sí, es que sí, la gente a veces como que les da pena platicar, pero pasan muchas cosas, de La Llorona también, mucho, muy feo. Sí. Pero dice mi sobrino, dice, estaba asustado, dice mi hermana ya casi no quería ir a platicar con su novia porque tenía miedo que se le apareciera el perro, pero así muy raro. Y pues sí, es todo lo que quería platicar ahorita, pero sí hay más cosas. Ajá. La primera ocasión nos acompañaba nuestro compañero, válgame la redundancia, nuestro amigo y compañero de trabajo, que era el productor de esta empresa. Ya falleció. Y él, mientras yo estaba al aire hablando y describiendo situaciones, en fin, lo que sucedía, lo que yo veía ahí en el panteón, ellos, me refiero, mi compañero productor y otro de mis compañeros, se fueron a caminar, eran dos. Y ahí van caminando y dice, mira, esta cripta perteneció a la familia fulana. Sí. ¿Ve qué impresionante se ve? Sí, le contestaba el otro. Y dice el productor que él siguió viendo y que le iba platicando, le iba preguntando al otro, y que el otro le contestaba con un ajá, sí, y caminaba, y él escuchaba el andar de el otro compañero, pero ahí cerca, y ahí van caminando, ahí van avanzando, hasta que de pronto le dice el compañero productor, repito, el que fallece, oye, ¿oíste? ¿Sí oíste cómo te habló? Y en eso voltea y estaba solo. El otro compañero sabrá Dios dónde se había quedado, y el productor iba escuchándolo cómo le contestaba y cómo iba detrás de él y cómo caminaba detrás de él. Yo me acuerdo que cuando veo la escena, lo veo correr, venían corriendo hacia donde yo estaba, básicamente el productor, y detrás de él el otro compañero. En su momento pues yo no entendí, porque pues yo estaba ajeno a lo que ellos habían pasado, hasta que ya en un corte me platican lo que vivieron ahí en el panteón, que estaban caminando y que uno iba oyendo y que el otro le iba contestando, y a la hora de la hora iba completamente solo. Llamada telefónica, buenas noches. Nada. Les agradezco de cualquier manera. Un saludo al Seguro Social Clínica 1, alguna leyenda. Saludos al personal Gas San Marcos. Una pregunta. ¿Sabes si la escuela Valentín Gómez Farías y la Pérez Treviño, que están ahí por Guadalupe, era panteón o era panteón parte del centro? Porque ahí han visto y escuchado cosas. A ver, vamos por partes, dijo Jack el Destripador. Bien. Preguntas. Si la escuela Valentín Gómez Farías era panteón, no. La Manuel Pérez Treviño era panteón, sí. Ahí por el barrio de Guadalupe, sí.
y se le conocía como el Panteón de Guadalupe. El año en el que fue desalojado el panteón, fueron reubicadas algunas fosas, algunos restos, lo desconozco, no sé en qué año ocurre, pero de que sacaron a todos los cuerpos de ahí del panteón, los sacaron. He leído aportaciones de personas que se dedican a este tema también y que dicen, no, ¿sabes qué? Ahí dejaron cuerpos. Es más, el panteón allí está. Y para taparlo pusieron tierra y por eso la escuela está más alto que el nivel de la calle. Si tú vas al nivel del andador, de la zona peatonal, hoy día, anteriormente era una calle, pasaban carros. Está más alta la escuela porque allá abajo están las fosas, están todavía los ataúdes. A lo que yo tuve información, no es así. ¿Y por qué les digo con tanta confianza esto? Porque tuve oportunidad de platicar con una persona que fue testigo de cuando iban las máquinas y estuvieron sacando, y estuvieron hombres trabajando, sacando los restos, las cajas, los ataúdes, las lápidas, para poder hacer el terraplén y después construir la escuela. Si ustedes van y notan que está alta la escuela, es porque trataron de dejarla, digamos, al nivel del Templo de Guadalupe. Tal vez ustedes, la gran mayoría, no lo recuerden. Los que somos mayorcitos podremos recordar que cuando el templo de Guadalupe todavía tenía una torre, estuvieron trabajando en un espacio que estaba como adaptado como cantera entre el templo y la escuela, junto a donde era el sitio Guadalupe, sitio de taxis. Quizá nos suene raro, nos suene extraño, y sobre todo con la modernidad que hoy vivimos, cuando para pedir un taxi lo podemos llamar por teléfono, nos podemos comunicar con el taxista, inclusive si tenemos amistades que se dedican a esa profesión. O la pides por aplicación, cosa que en mi infancia, discúlpenme ustedes, era verdaderamente... Oiga, Flavio. Mande. Allí en la escuela esta que dice de la Vicente Pérez Treviño. Manuel Pérez Treviño. Sí. Mire, yo vivía enfrente del Jardín de Guadalupe. ¿Por qué parte? Había un señor que le decían Don Tules, que vendía frutita rebanada. Ese señor... ¿Por la Guadalupe? Es por la Valentín Gómez Farías. Ah, por la Valentín. Sí, ahí le va. ¿Conoció a Clarita y a su hermana? Sí. Las de la mercería. Las de la mercería. Sí. Dos señoras que estaban ahí. Señoritas. Sí. Entonces, había una nevería. Sí. Sí, ¿verdad? Muy conocida. Uh-huh. Y luego se venía usted para acá y bajaba a la escuela. Sí. Sobre el mismo jardín. Bueno, entonces allí se ha de fijar que hay unos columpios. Claro. Ahora, fíjese usted, no sé si haya personas que se hayan fijado que esos columpios se mueven solos. Uno, el que está pegado a la puerta. El que está pegado a la puerta. De la escuela, es el que se mueve. Es el que se mueve, sí. Entonces, yo estaba chamaco, nos íbamos a las fiestas a las de abril, y un día me cerraron la vecindad ahí enfrente del jardín, y yo me quedé, pues en la puerta, porque llegaban muchas personas ya tarde de trabajar, y se metían en la vecindad. Yo era cuando aprovechaba meterme en la vecindad, y no me cobraba el señor. ¿Por abrir? Sí, era, ¿cómo se les nombraban a esos señores que cuidaban estas casas? ¿Portero? Portero, era el portero. Se llamaba Don Manuel, el señor ese vendía petróleo en aquel entonces. Entonces, yo me di cuenta de la señora esa, o no sé qué sería, señor o señora, que barría. Uh-huh. Entonces a mí sí me daba miedo, pero yo veía que pasaban los carros y más o menos me controlaba. Entonces, ya cuando estábamos ahí nosotros, cuando jugábamos ahí alrededor de la escuela y ya se nos hacía tarde, le entrábamos por la otra escuela, la Valentín Gómez Farías. Sí. Era la Pérez Treviño y la otra. Ajá. Entonces ahí dábamos vuelta y había una señora que vendía taquitos
y ahí nos acomodábamos y llegábamos y cenábamos, nos daba 2 taquitos por $1. En un puestito de madera, ya grande la señora, y ahí hay una escuela de música sacra. Por la Juan Diego. Por la Juan Diego. Claro. Sí, allí nos sentábamos y oíamos nosotros cómo cantaban y no había nadie. Tocaban y cantaban, y a nosotros nos daba miedo y corríamos nosotros y le dábamos la vuelta al jardín, y allí decían que salía el padre sin cabeza, y nos asustábamos y corríamos y nos metíamos en la vecindad, pero hay muchas cosas allí que sí se veían. Hora de lo del panteón, cuando estaban haciendo la otra torre, tumbaron ahí y metieron una cantera para hacerlo, la otra parte de la torre. Sí. Sí, ahí donde dice usted que era el panteón. Se nos hacía nochecita y oíamos adentro de la iglesia cómo murmuraban, como que estaban rezando. Uh-huh. Entonces de allí nosotros nos salíamos y nos íbamos y hacíamos en una esquinita, nos juntábamos todos en la noche. Y ahí pues oíamos nosotros y veíamos y platicábamos ahí con los relatos y todo eso. Pero de lo de las fuentes que decía usted... De Estrella. Sí, la Estrella, había 2. ¿2? Una al norte y otra al sur. Sí, y había los farolitos, esos que dice, sobre de las bancas. Uh-huh. Sí, es cierto eso. Y de los taxis, había unos señores que eran los más fuertes de allí, que era el ratón, taxistas. El ratón, había el velero, varios taxistas. Y enfrente había otros que les decían las gallinas, que tenían 2 carros de sitio también. Que por cierto, un muchacho agarró una moto Harley y se aventó corriendo, no sé, pasó por donde está la plaza de toros viejita y quiso brincar el arroyo, el de López Mateos, ahí cerca donde estaba la plaza de toros. Uh-huh. Por tantito lo brinca y ahí se mató el muchacho, se llamaba Memo. Ese muchacho, pero me acuerdo muchas cosas de ahí, todo eso del jardín de Guadalupe. Entonces ahí le va, platicando ya esto. Enfrente, sí, estaba Don Tules, y hay ahorita una casa muy bonita allí, que no sé si la recuerde, que más o menos del un tal pariente. Uh-huh, el dulcero. Sí, él compró allí esa vecindad grandísima. Sí. Entonces en esta vecindad, cuando nosotros entrábamos, se nos hacía entre 11 o 12 de la noche, salía una persona de un mezquite y entraba a unos baños enfrente y se metía para adentro y se desaparecía. Y dice que ahí agarraron mucho dinero, ahí en ese mezquite y todas las gentes estaban ahí enfrente del jardín de Guadalupe. Hay muchas cosas que platicaré del jardín. Esto es todo, mi Flavio. Pero sí me di cuenta de todo eso porque yo estaba muy chico ahí. Claro. Todo eso. Y era muy bonito todo esto en esa época. Y yo le ayudaba a un señor. Ese señor se llamaba Don Tules, vendía enfrente de la iglesia fruta rebanada, y había otro señor que le decían Lupito, que vendía pozole. Era un gordito, no, era un moreno, muy moreno. Un moreno gordito. Sí. Y ahí se ponía él a vender su pozolito en la noche. Sí. Y yo le agarraba las banquitas y se las metía a una vecindad que estaban enfrente del jardín de Guadalupe. Ajá. Pero por la calle Guadalupe. Junto al eléctrico, donde ahora son departamentos. Ah, sí. Y también de los de la cortina, Marce se llamaban las cortinas. Claro, sí, claro. Sí. Y entonces él caminaba más para adelante y enfrente del jardín ahí ese señor lo llevaba yo con sus mesitas y sus banquitas y las metía yo para la vecindad. Entonces en eso me daban $1 y ya me iba y a descansar. Pero así está la cosa, y así como se da uno cuenta de muchas cosas. Sí, claro. Sí, porque pues también ya es uno grande y se da cuenta uno de todo eso. Pero estaba este señor, vendía su pozole. Sí. Rico, y ahí está la situación así, mis amigos. Pero claro, vean eso de lo del columpio, y todavía se ve que se mueve solo ese columpio en la noche. Sí, y de hecho alguna vez yo estuve transmitiendo de ahí, de la Guadalupe, digamos enfrente de los departamentos, ahí por donde estaba el eléctrico. Sí. Y sí nos llamó la atención que de los columpios que pusieron,
hay, digamos, 4. Son 2 triángulos, 2 columpios, y cada uno con 2. Sí. Y de los 4, solamente uno era el que se mecía, el más pegado a la puerta de entrada de la escuela. Sí. Y de la persona esa que dice del kiosco, que subía. Se subía para arriba, Sí. lo llegamos a ver y se desaparecía. Es como dice usted, sí tenía las partes de madera con fierro a los lados. Ajá. No sé si sería aluminio, no sé qué sería eso. Era fierro vaciado. Fierro vaciado. Pintado de plateado, sí. Sí, y nosotros no subíamos a esos y esas escaleras se fueron deteriorando, Sí. pues, acabando. Quedó la pura orillita, no nada más, ya no Sí. había escalones, nada más la orillita. Sí, y por ahí nos brincábamos nosotros y jugábamos. Yo jugaba mucho con unos muchachos del otro lado que se apellidaban Tamayo, Ajá. los de la funeraria. Y ahí salíamos a jugar todos y ya en tardecita ya nos metíamos porque sí nos daba miedo todo eso, claro. Ajá, sí, claro. Sí, y eso de lo del sitio sí es cierto, también. Si hablaba por teléfono, tenían sus teléfonos ahí para hablar para las emergencias. En ahí unas cajas de madera. Sí, estaban en unos palos. Sí. Sí, y yo allí lavaba carros de sitio. Ujú. Ahí les ayudaba a lavar los carros también a los señores. Por $1 de estos Morelos. Y también conoció al bolero. Al bolero, al chaparrito. ¿Y el chaparrito? A Romaldo. Exacto. Romaldo, él está todavía ahorita ahí enfrente de San Diego. Ah, mire. Ahí está todavía vivo con lentes grandotes, ahí está Sí. el señor, todavía ahí está. Que estuvo durante mucho tiempo en la esquina digamos, enfrente a la escuela. Sí. Allí. No, enfrente no, estaba más adelante. Sí, allí, pero por la Guadalupe me refiero, no por Valentín, no por sino Bueno, por Guadalupe. Primero estuvo en Guadalupe y luego se cambió cerca a Valentín Gómez Farías. Ajá. Ahí por donde estaba la nevería esa. Sí. Y ahí duró también muchísimos años. Ese Romaldo tiene historia. ¿Ah, es sí? de los clásicos. Se juntaba mucho con un señor que se llamaba Pedrito, que vendía periódico Ujú. en la Guadalupana, por Rivero y Gutiérrez. Ujú. Ahí. Entonces yo los conocí muy bien a esos señores. Mire, qué bueno. Ahí estamos todavía con ellos y Sí. cada rato voy y yo platico con él porque me gusta mucho platicar todo eso. Él me platica muchas cosas todavía del pasado. Claro, qué bueno. Sí. Bueno, eso es todo, mi Flavio. Estamos para servirle. Sí. Gracias, y gracias por aportar. Y bien, retomando, del barrio de Guadalupe, no justamente porque haya sido panteón. Por ejemplo, ahorita que mencionaba don Cuco de la Escuela de Música Sacra, por la calle Juan Diego, si tú te ubicas en Juan Diego y Guadalupe, estaba una tienda de abarrotes y atrás de la tienda, por Juan Diego, había unos departamentos. Hay una anécdota de esos departamentos. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola Flavio, buenas noches. Hola, buenas noches. Le sigo pidiendo luz por Alberto, que ya decayó otra vez. ¿Por quién? Alberto, Ajá, ya. Otra vez. sí. Por la señora Sonia Ajá, y la señora Limón, sí. por favor. ¿Cómo no? Gracias. Para servirle. De estos departamentos tuve también conocencia, un amigo, de hecho 2 excompañeros de trabajo vivieron ahí. Y nada más que la diferencia es que unos vivían en los que están más pegados a la Guadalupe y otros en los más retirados. El que vivió en los más retirados le llamaba la atención que de joven, de chico, de pequeño, él vivía en los de arriba y veía como en la barda alguien se asomaba por su ventana cuando él estaba en su cuarto. Era la barda de enfrente y veía como alguien se asomaba y él pensaba que era el vecino de abajo y él, vamos a pensar, como lo conocía, ha de ser Juan o ha de ser, y decía el nombre del vecino de abajo. Hasta que después, algún día se queda reflexionando, dice, es que el foco de su cuarto pues ilumina para abajo, la sombra no da para arriba. Entonces, ¿quién era el que estaba allá arriba? Hola, muy buenas noches. Buenas noches, Flavio. Sí, gracias por llamar. Mira, soy Salvador Castorena, Flavio. Quiero que anotes en tu petición de luz a Antonio Castorena Sí. Guerrero. Ella pues ya va afectando 2 años, ¿no? Ajá.
Sí. Jesús Castorena de Luna. Uh-huh. A Cesárea Ajá. de Luna Neri. Sí. Y Agustina Neri. Muy bien. Aquí para toda la familia Castorena González, Flavio. Sí. Sería todo, Flavio. Buenas noches y felicidades por tu programa que todos los días lo escuchamos. Muy amable, gracias. Gracias, Flavio. Buenas noches. Buenas noches. Platica algo de la Rodolfo Landeros. El señor Nájera era muy bueno para picarnos. Yo lo digo, me pierdo cuando me dice, platícame algo de Cumbres o de la Rodolfo Landeros y me pierdo, ¿eh? Es más, de hecho, yo pido auxilio. Si alguien sabe algo de la Rodolfo Landeros que nos pueda platicar, pues que nos comparta. Hay una persona que tiene interés en saber alguna anécdota de allá de la Rodolfo Landeros, porque yo la verdad se las debo, no voy a poder. Y bien, les decía, del barrio de Guadalupe, este joven decía que veía como una sombra, como si estuviera alguien viéndolo por la ventana, y él pensaba que era el vecino. Mas sin embargo, cuando reflexiona, dice, yo estoy en el segundo piso, pues el foco está en el techo, ilumina para abajo, de arriba para abajo, la sombra, por más que quiera, pues no va a iluminar hasta arriba, como para estar a la altura de la casa de arriba, de la ventana de arriba y poderse asomar, no. Y fue cuando de pronto, pues sí le dio algo de temor. A la par de que pues prácticamente ya estaban por dejar esos departamentos. Y también ese mismo joven dice, alguna vez me platicó y me dice, en medio de la plática, del comentario, ahorita que les hablo de la calle Mesones, que era la que les digo, entre Libertad y Victoria, paralela a Libertad y paralela a la Victoria, que viene a bajar hasta la Valentín Gómez Farías. Él dice que estaba con su mamá, no sé si en la tienda o no sé si en uno de esos locales, y pues típico de los niños, se desespera de que la mamá plática y plática y plática y él se aburre, y va y se asoma a la esquina y me dice, mira Flavio, éramos varios los que estábamos ahí platicando, pero dice, yo no sé qué fue lo que vi. Dice, no sé. Lo que yo les puedo decir es que vi, no sé si era un disfraz, no sé si era una persona vi que venía era como una suela, como una chuleta, como una suela de un tenis que venía bajando por esa calle. Cuando yo veo tal cosa, al ver lo que veía y no entender qué era lo que estaba pasando, corro y me le pego, me le prendo a la falda de mi mamá, ¿no? Y dice, ya no, yo esperaba que saliera, yo esperaba verlo que saliera ya por por la calle, que llegara a la Valentín Gómez Farías. Nunca salió. Y lo vi que venía, y era como si, digamos, un zapato de un gigante viniera caminando y yo veía la suela andar por la calle, así como gusano, como si fuera un tenis enorme, un guarache enorme, pero enorme, me refiero como un colchón de cama, así de grande. Bien, y otra historia, y creo que con esta cerramos. Conozco una persona, tengo entendido que ya murió el marido y solamente queda ella. De recién casados, rentaron, como muchos matrimonios que rentan antes de tener su propia vivienda. Y esta señora decía que le aterraba vivir en esa calle, y de hecho fue uno de los motivos por los cuales se salieron de ahí. Porque ella, imaginen ustedes la escena, una mujer recién casada, quizá
tenía pocos meses de embarazo, quizá ni embarazada estaba, pero era recién casada, con la ilusión de que se va el marido, ella le prepara el lonche, ella lo espera con el deseo de verlo llegar y platicar y acompañarse, etcétera, 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 y todo lo que ustedes digan. Y ella dice que cuando estaba haciendo el quehacer, le llamó la atención que de pronto un caballo, pero así a carrera abierta, ¿no? Corriendo por la calle Mesones. Bueno, alguien anda a caballo, ¿no? 2 o 3 días posteriores, otra vez. Y luego otra vez. Y casi siempre era un caballo que ella escuchaba correr cerca del mediodía. Y quizá porque estaba preparando la sopa, quizá porque estaba preparando la comida, quizá porque lavaba, por lo que sea. No se asomaba. Hasta que un día le llama la atención. Dice, oye, pues, un caballo, ¿qué será, oye? Ningún vecino, ninguna vecina dice nada. Y cuando ella estimaba que ya iba a escucharse el caballo, se acerca a la puerta y espera, y de pronto se oye. Y ahí viene el cabalgar. Y entonces ella se asoma y fue cuando se arrepiente, porque lo que ella vio era solamente el sonido del caballo. No había no había jinete, no había nada. Buenas noches, Flavio. Sí, gracias por llamar. Oiga, ahí en el fraccionamiento de la Florida, en las casas muestras, Sí. ahí se aparece gente, ¿Por qué, oiga? porque haga de cuenta que fuimos a ver las casas muestras para comprar una, Ajá. y estaba un señor acostado en una cama, con una gabardina toda rompida, toda mugrosa, Ajá. y luego en los baños de mujeres aparece una muchacha. ¿Cómo ves? Fue el otro día. Ajá. El otro día, como... ¿Qué día sería, oiga? Como el jueves de la semana pasada. Ajá. Sí. ¿Cómo ves? Muy bien. Pues le agradezco que nos haya compartido, ¿eh? Gracias. Gracias. Buenas noches, de veras. Gracias por compartir. Sí, conoces Pabellón, ¿verdad? Pabellón, ahí está. ¿Sabes dónde está la funeraria de la Gloria? Sí. Está la funeraria de la Gloria y en una calle. Sí, está sobre la acera, pero pasas una avenida que se llama Venustiano Carranza, está el Palacio de Justicia. Sí. Entonces, pasas, aquí está el Palacio de Justicia, pasas la avenida y está el templo de cristianos, el templo de protestantes. El mero enfrente, no es contraesquina, pero contraesquina hay un taller de torno. Está el templo y luego hay una casa. Esa casa hace muchísimo tiempo era de una tía mía. Yo viví mucho tiempo con una bisabuelita ahí, cuidándola. Actualmente esa casa es de un señor Urbano García. En esa casa, en aquel entonces se hacían año con año pastorelas. Sí. Y yo recuerdo muy bien esos eventos que se hacían ahí porque era muy vamos, una similitud a lo que creo yo que anteriormente se hacía hace, por así decirlo, siglos. Era muy original. Y me llamaba mucho la atención la persona que tomaba el papel del diablo, porque lo desarrollaba ese papel tal y como era. Y era un auténtico atuendo, disfraz, que lo semejaba en un 100%. Yo tendría la edad de unos 7, 8 años. Muere mi abuelita y yo sigo cuidando la casa. Ahora me pregunto cómo fue que soporté tanto tiempo cuidando esa casa yo solo. En ese entonces se me hacía bastante grande. Donde hacía la pastorela era una especie de pasillo bastante grande, sin piso, era tierra. A los lados había recamaritas, cuartitos sin puerta, solamente cortinitas de tela. Y yo me quedaba en unos cuartitos.
De esto que te platico, pues hace muchísimos años, yo tendría 7, 8 años, pero 2 ocasiones la vio, a mí en esa ocasión me arrastró el diablo. 2 ocasiones. Fue cuando ya decidí, ya no me dejaron ir a quedarme. Me bajaban de la cama, y tengo un catecito, me bajaban de la cama. Primero me jalaban, me descobijaban. Las 2 veces me bajaban de la cama. Me jalaban y me arrastraban en el pasillo, en 2 ocasiones. En ese suceso, pues sí, me platica a mi mamá, me vi bastante mal, al grado que me estaba muriendo. Ya cuando deciden que no vaya yo a cuidar esa casa, porque pues fueron lo único, lo clásico, fueron y me llenaron de veladoras, imágenes, santos. Yo soy católico, rezaba mucho, sí me ayudó, pero no del todo. Entonces, lo último, cuando ya decidieron que ya la casa se cerrara, ya nadie la cuidara, en el patio, en ese entonces, el pabellón no estaba potabilizado, no había red de agua, había pozo. En una ocasión, estoy calentando un lonche que yo me llevaba de mi casa a esa casa, estoy calentando un lonche, había una especie como de chimenea con tiro. Entonces me estaba yo calentando tortilla y arriba del tiro de la chimenea, de repente una risa pues macabra, pero muy resonante. Yo me quedé estático, temblando. Estoy así, está la chimenea y está una puerta hacia al patio, donde había un pozo. Lo raro fue que oigo la risa en el tiro de la chimenea, me quedo estático, nervioso, temblando de miedo, y enseguida la puerta estaba entreabierta y oigo la misma risa bajando el pozo. Me quiero salir, Fabio, de la cocina. Y entonces quiero salirme de la casa. Se me cierra la puerta de la cocina. Logro salir, como que alguien la soportaba. Logro abrirla, empecé a llorar, a gritar. Como pude me salí. Cuando voy salgo ese pasillo, ese corredor, eran puertas de madera muy pesadas. Quiero abrir la otra puerta, no puedo. Otro día, pues yo me iba temprano para la casa para desayunar y ir a la escuela. Y al ver que no llego, va mi mamá a buscarme. Mi mamá en ese entonces era enfermera. Había un hospitalito allí, un hospital también lleno de sucesos. Sobre el que está ahorita había un hospitalito chico lleno de sucesos, porque yo me iba a cuidar, dice que a las enfermeras eran las que me cuidaban, me iba a quedar con ellas porque tenían miedo, pero eso es otra cosa. Entonces va mi mamá y me encuentra con toda la ropa rasgada y mi espalda rasguñada, una oreja mordida, y